Hola a todos nuestros amigos y amigas de Colombia Merece Más. Este es tu canal. Vamos a dar inicio a una nueva forma de estar conectados, de movernos en las redes, de estar siempre pendiente de los temas que nos están preocupando a nivel nacional, pero también de los temas que tú quieras que hablemos. Me los puedes escribir en las redes, decir, oye, en el canal, ¿por qué no hablamos de tal tema? Me parece interesante que hablemos de las regalías, qué está pasando con el proyecto de ley de la JEP, qué está pasando con la reforma política, etcétera. Es decir, tú eres el dueño de este canal, porque contigo vamos a retroalimentar y a mover este canal y todas nuestras redes sociales. Así que, bienvenidos, vamos a dar un inicio a una nueva era de Colombia Merece Más, donde tú eres el protagonista. Entonces, hoy vamos a hablar del decreto presidencial de la dosis mínima. Hicimos unas entrevistas porque queríamos saber qué opina la gente, qué opina la ciudadanía sobre el decreto, si genera aceptación, si creen que es correcto. Y yo quiero, antes de darle paso a nuestro primer entrevistado, que nos habla con claridad de que el decreto no es la eliminación de la dosis mínima, que lo van a escuchar en unos momentos, lo van a ver en unos momentos. Quiero contarles que, de acuerdo al estudio que hizo el Ministerio de Salud, la OPS y otras entidades sobre el consumo, el estudio que terminó en el año 2016, identificamos cómo baja el consumo en alcohol, pero se duplica el consumo de marihuana en estudiantes tanto de colegio como universitarios. Es decir, la marihuana toma una gran preponderancia porque uno de los elementos que identifica la encuesta es que creen que el riesgo de la marihuana es leve, es menor, es insignificante y por eso el consumo también aumenta. Otro de los temas que identificamos en este estudio es frente a los tipos de elementos, de sustancias psicoactivas que se están consumiendo. Y se establece que es mayor el consumo, que ha crecido además hoy en una tasa de 9.2, que eso es altísimo, porque estaba en 3.2 en el 2011, pasó a 9.2 en el 2016, sustancias sintéticas, de sustancias sintéticas. Es decir, sustancias que se pueden camuflar fácilmente como un medicamento, porque son cápsulas, pastillas de diferentes formas. Hay 32 tipos de sustancias sintéticas que importan, porque muy pocas se producen acá. La mayoría se importan. Entonces, el consumo que ha crecido de manera geométrica es el de sustancias psicoactivas sintéticas, drogas sintéticas. Otro elemento importante es la permanencia de los estudios de programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y esta prevención del consumo de sustancias psicoactivas ha sido constante, pero nosotros no vemos el impacto positivo, es decir, no vemos el resultado. ¿Cuál es el resultado de un programa de prevención? Pues que la gente no consuma o disminuya el consumo, pero cuando aumenta cada año, pues no se está viendo el resultado. Y un cuarto elemento, los problemas en salud que genera el consumo de drogas. Primero, un tema depresivo, de depresión, un tema de ansiedad y luego una adicción. 3 elementos que están directamente relacionados con la salud mental. Es decir, el problema del consumo tenemos que abordarlo como un problema de salud mental, un problema de salud pública. Un problema de salud pública. Por ello, amerita que hablemos de este tema de manera responsable, de manera integral, y vamos a darle paso a nuestro primer entrevistado. Hasta donde tengo entendido, el decreto prohíbe el consumo en público. Acabamos de escuchar a una persona que tiene clarísima la implicación del decreto, pero también hay ciudadanos que nos dijeron, no, es que aquí lo que se hizo fue quitar la dosis mínima. No, aquí se requiere más socialización, más capacitación por parte del gobierno nacional para decirle a los ciudadanos cuál es el alcance, cuál es la implicación que tiene este decreto. Por eso vamos a escuchar otras personas que no solamente no tienen claro el decreto, sino también
que establecen que este decreto no genera ningún impacto, que al contrario lo que va a generar es una nueva red de tráfico de droga decomisada. Eso es lo que dice la ciudadanía. Miremos. Creería que con la dosis mínima, con la prohibición de la dosis mínima, no se estaría focalizando el problema para enfrentarlo de una forma social. Yo diría que eso como es un sofisma de distracción, porque empezaremos a perseguir a los drogadictos, pero no se está yendo al fondo del asunto del fenómeno social de la drogadicción. Bueno, no creo que se haya eliminado con este decreto el consumo de la dosis mínima. Más bien es una forma que está intentando el gobierno de solventar algunas necesidades con los niños, sobre todo en las escuelas. Pero no creo que se haya eliminado el consumo de las dosis mínimas. Pues legalmente pues sí está prohibida, pero ella pues se va a seguir consumiendo. Igual pues las personas no van a dejar de consumir, pues van a tener más precaución y esas cosas pues en cuanto a lo legal. Ya, pero pues cotidianamente sí va a seguir el consumo. Aún más, se aumenta más la situación, se aumenta más y más consumo hay, porque entre más lo prohíban en todo lado, en una empresa, fábrica, almacén, donde sea, hasta los mismos políticos, los mismos conductores la consumen. ¿Cómo no la van a consumir un transeúnte, una juventud de un barrio o del mismo centro? Aún más es cuando más aumenta a la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas. No solamente por el consumo de la marihuana, no, sino más abunda el consumo, no solamente la marihuana, sino el bazuco, el alcohol, de todo, porque al consumir alcohol también es cuando más se aumenta el consumo de las sustancias psicoactivas. Aquí vemos cómo hay versiones diversas. Falta más capacitación por parte del gobierno nacional, porque aquí lo que no se quiere es populismo, porque el populismo no le hace bien a nadie, porque no soluciona problemas, lo que genera son sentimientos inmediatos de que se solucionó un problema, pero en realidad no lo es. Y aquí no podemos caer en la doble moral del consumo. ¿Qué es eso de la doble moral del consumo? Que lo que está diciendo el decreto es consuma pero en su casa. Hágase daño, pero en su casa. Mátese, pero en su casa. No en el espacio público, ni en un parque. No. Aquí tenemos que tener claro que el problema es un problema de salud pública, donde la vida de todo consumidor nos preocupa. Son vidas. Nos preocupa la vida. Y por eso tenemos que tener clarísimo cuál es la política de salud mental que tiene el gobierno nacional. ¿Qué dice el Ministerio de Salud al respecto? Tenemos que tener claro también cuál es la política contra el narcotráfico. Problema transnacional. Ni siquiera es un problema solo de Colombia. Es un problema con Estados Unidos, que es gran consumidor, con Europa, que son grandes consumidores, con México, donde se establecen grandes canales de comercialización. Que el problema no es elemental, que es un problema complejo. Y así como es de complejo, pues son muchas las personas que intervienen en su solución. Y no solo podemos quedarnos con nosotros. Es decir, yo me castigo porque estoy produciendo. Pero y allá, donde están demandando el producto, ¿qué están haciendo para controlar el consumo? Todos tenemos que involucrarnos. Nosotros, como país productor y consumidor, pero también quienes están consumiendo, deben tomar acciones. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo aquí. Un tema integral, de tratamiento integral, de diferentes formas, donde todos interactuemos y participemos en la solución. Vamos a ver otra entrevista que hicimos, donde nos generan una gran inquietud, y es bueno, y entonces la policía, ¿qué se va a dedicar ahora? ¿A perseguir a los consumidores, a quitarles la dosis mínima? ¿Y qué va a pasar con la seguridad ciudadana? ¿Y qué va a pasar con el resto de personas que necesitan cuidados? ¿Qué va a pasar con el tratamiento del narcotráfico? ¿Cómo vamos a atacar este problema tan grave de esas redes delincuenciales del narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer con esas mafias? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde está el otro tema. ¿A qué se va a dedicar la policía?
escuchemos y miremos. Segundo, yo creería que la policía cambiaría ya el foco social de, por ejemplo, la vigilancia, el control de la inseguridad que está tan alborotada en estos momentos, para pasar a perseguir e incautar esa dosis mínima. Y entonces creería yo que se prestaría para una mafia, de que ahora ellos se volverían los distribuidores número uno de esos alucinógenos en nuestra ciudad capital. Yo creería que no estamos yendo al foco del problema de la drogadicción. Muchas gracias. Bien, para cerrar esta primera versión de nuestro canal de YouTube, nuestra inauguración, estamos generando un nuevo contacto con nuestros amigos y amigas de Colombia Merece Más. Quiero generar una última reflexión. El problema del consumo es un problema de altísima complejidad, que puede estarte afectando a ti, a tu familia, que afecta hoy a la sociedad, que se ha incrementado, que es un problema que inicia con depresiones, con ansiedad y termina con adicción, que está directamente relacionado con la salud mental, que tenemos que mirar las causas, no solo los efectos, las causas. ¿Qué está llevando a que una persona consuma sustancias psicoactivas? ¿Qué está llevando a que una persona consuma drogas? ¿Qué está llevando a una persona a tener ansiedad? Porque no solamente son las drogas, a tener adicciones al juego, al alcohol, tantas adicciones que hoy existen. Allí tenemos que centrar nuestra atención a las causas, porque de lo contrario, si no centramos nuestra atención en las causas, ¿qué va a pasar? Pues seguimos con programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que no disminuyen el consumo, pero que sí se gastan los recursos del Estado. Tenemos que optimizar los recursos públicos. Por eso tenemos que redimensionar, revisar, analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué está generando impacto positivo y qué no, qué es funcional y qué no en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos también que exigir la reglamentación de la ley de salud mental. Tenemos que exigir una política real de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, de las adicciones. Tenemos también que exigir un tratamiento integral al problema gravísimo que tenemos de narcotráfico. No solamente es el consumidor, es esa gran cadena transnacional que existe, tanto aquí como en otros países. Entonces, los invito a que me ayuden a generar esta reflexión, a que me envíen todos sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas a todas nuestras redes. Los invito a que nos sigan. En 15 días nos vamos a volver a ver con otro tema de interés, que es nuestra ley estatutaria de educación. Nos llegó el momento de hablar de la ley estatutaria de educación. Nos llegó el momento de hablar de una educación de calidad, pertinente y universal. Así que, amigos y amigas de Colombia Merece Más, en 15 días nos vemos. Síganos en nuestras redes. Acompáñenos siempre. Un abrazo fraterno para todos y todas y nos vemos en 15 días.